Entonces muchas gracias por ese espacio y disculpas por no haber venido a la primera invitación. Cuando Felipe me dijo, bueno, ¿y cuál va a ser el tema? El tema abierto para conversar, me parece chévere como plantear lo que es la ética en el servicio público. Muy pocas veces, o sea, todo el mundo habla de ética para hacer política y cuando llegan al servicio público como tal, pues como que se les olvida o como que medio la embolatan. ¿Puedo pedir un favor? Qué pena interrumpir. ¿Nos puedes contar un poquito tu recorrido? ¿Quién eres? ¿Es posible? No sé si me desvío. Digamos que estoy empezando para poder hacer la contextualización Okay. y entro porque elegí el tema de la ética. Listo, gracias. Entonces, me parece muy importante el tema de por qué unas personas salen con el discurso en contra de la corrupción, pero después les cuesta mucho trabajo cuando ya están enfrentados a la realidad de o soy ético o un poquito ético, o soy corrupto o no soy corrupto. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué tal? María Andrea, mucho gusto conocerte. ¿Cómo vas? ¿Cómo has estado? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué chévere. Y bueno, después de mi experiencia cuando fui directora general del SENA en el 2017, que fue digamos como el último cargo público que tuve, fue donde me quedé con muchos aprendizajes frente a lo que significa ser ético y no ser ético, no se puede medio ser. Y me puse ya en el proceso después de haber sido echada por el gobierno Santos, directamente por el presidente Juan Manuel Santos, me puse a volver a lo básico. Y lo básico era volver a estudiar la ética. ¿Qué significa la ética? Y entonces me empecé a leer y a releer otra vez, una y otra vez, a Fernando Savater. Y ver ese libro hermoso, maravilloso de Ética para Amador, y de encontrar unos elementos muy importantes en términos de lo que implica del desarrollo del oído ético frente a diferentes circunstancias de la vida. Uno puede ser ético en las grandes campañas épicas de la vida, pero la ética de las pequeñas cosas también es extremadamente importante. Cómo me comporto yo con mi familia, cómo me relaciono con mis padres, cómo me relaciono con mi pareja, si soy ético o no ético dentro de la pareja, si soy ético o no ético con la relación con mi hijo o con los hijos, dependiendo de si uno tiene el hijo o no tiene hijos, cómo me desarrollo en la ética en mi caminar como ciudadano o como ciudadana. Pero para mí la gran prueba sí evidentemente fue haber estado enfrentada al hoyo negro de la corrupción y a pesar de las presiones, de las amenazas, de las injerencias indebidas y de la realidad como tal que tuve que vivir, me aferré a la ética y como en las películas cuando uno se echa al abismo y Dios le habla al oído y le dice confía, ¿es Dios o pues Dios en el lenguaje que ustedes entiendan a Dios o lo del universo o los dioses del universo? Yo me eché al abismo y dije confío porque no puedo permitir que la corrupción o que esta mancha entre a mi familia lo más íntimo que hay. Probablemente soy así desde niña, tengo 43 años, soy bogotana, tengo un hijo de 10 años, cumple 11 en octubre, soy separada desde hace ya, ahorita cumplo casi 7 años, 7 años de estar separada. Sí, 7 años. Soy economista historiadora en la Universidad de los Andes. Tengo una especialización en gestión de entidades territoriales en el externado y cuando tenía 22 años fui edil de la localidad de Usaquén. El servicio público me ha encantado toda la vida y no tengo familia política. No tengo a nadie político cercano, ni tío, ni primo, ni expresidente, nada. O sea, yo soy una completa desconocida realmente en términos políticos. Y el ejercicio político que hice cuando fui electora, cuando fui edil, fue hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo hoy, que fue salir a las iglesias de Usaquén, cuando salía la gente, porque me parecía que era el momento en que más salía gente de algún lugar, y me paraba a las afueras de las iglesias y repartía un panfletico que me ayudó a diseñar un amigo de la universidad en séptimo semestre, y que me ayudó a imprimir otro y con eso empezamos a repartir esos volantes y saqué como
casi 3.000 votos en el 98. Sí, muchos votos para lo que hoy en día es Carlos Rodríguez. Pero además era el tercer ejercicio del edilato vigente después de la Constitución. Fue un ejercicio muy interesante para mí. Allí empecé a estudiar mi segunda carrera, que era Historia, entonces estaba haciendo Economía e Historia y también ser edil. De alguna manera como que siempre he logrado tener manejo muy eficiente de varios temas al mismo tiempo y puedo manejar, digamos, como presión de grupo, presión psicológica, positiva, negativa. Eso es algo que, digamos, que necesita, tal vez por ser competidora en deporte desde muy niña, aprendí a manejar diferentes. Hola chicas. Aquí estamos. Muy chévere. Hola, ¿cómo están? Pero bien, las chicas súper poderosas. Bueno, yo les conté un poco mi vida profesional. Tengo más de 20 años como de experiencia en lo público y en lo privado. Después de ser edil intenté ser concejal y saqué casi 10.000 votos y me quemé por muy poquito. Esa elección fue la elección de Lucho el Embolador. ¿Ustedes se acuerdan? Entonces Lucho el Embolador arrastró mucho voto de opinión. El mío, por ejemplo. Que era el mío. Entonces ahí yo, pues mal, de malas como la piraña mueca, no me quemé por 500 votos. Y de ahí pasan muchos años en el sector ¿Fuiste privado. por qué partido? Para el consejo, yo no recuerdo muy bien cómo se llamaba ese partido porque en esa época todavía no era como el partido tradicional, pero me acuerdo mucho que quien me acompañó en la consecución del partido fue Juan Lozano. Y me acuerdo que fuimos a ver a Rafael Parto, que en ese momento estaba recién hecho Cambio Radical. Y por el solo hecho de haber sido, digamos, como copartidario de Germán Vargas Lleras, a mí ya me daba como medio urticaria. Sé que era un movimiento indígena. Al final yo me fui por un movimiento indígena y cuando me lancé para edil fue con el aval del Partido Liberal, que me lo entrega, en esa época lo entregaban directamente los senadores o representantes a la Cámara y mi aval me lo dio Ingrid Betancourt. Ya después pasa mucho tiempo y me dedico a me dedico totalmente a la empresa privada. Y ahí llego a los 33 años y nace David, y de entre los 33 y los 36 años me dedico única y exclusivamente a su crianza, que era un proyecto que yo tenía dentro de mi corazón desde siempre. Es decir, yo quería, así como me había dedicado a hacer muchas cosas en mi vida, quería dedicarme única y exclusivamente a esos primeros 3 años de crianza. Me dediqué así, pues, es más, les confieso que me senté a esperar. No sabía tejer y tampoco nunca aprendí a tejer, pero para mí en mi corazón me vibraba el hecho de sentarme a esperar y me senté a esperar realmente, a ver cómo era el proceso del embarazo, cómo lo sentía, cómo era la trascendencia y la importancia profunda de traer un ser humano al mundo, y tuve la fortuna y le agradezco y le haré toda la vida la venia a mi ex esposo, que me permitió, a pesar de que no era una cosa muy bollante, vivir la experiencia del embarazo y de los 3 primeros años de crianza. Luego, hago un segundo emprendimiento que tenía que ver con ropa deportiva para niños. Obviamente me inspiré ya con el niño ahí, ya los 10 meses dije, bueno, y ahora yo ya este chiquito cuando ya empiece a caminar y empiece a ir al jardín y yo otra vez empiece a recobrar un poco como mi nueva identidad ya con el rol además de maternidad y de mamá, decidí crear una ropa deportiva para niños y decidí que la iba a exportar. Mi objetivo era exportarla, diseñarla en Medellín, diseñarla en Bogotá, confeccionarla en Medellín, pues porque es el mejor clúster de confecciones que tiene Colombia, y exportarla al mundo. Y así lo hice, llegué hasta la China, literalmente. Vendí en la China, me copiaron los chinos, que eso era muy chistoso. Pero muy chistoso, además, porque la gente me decía, pero ¿cómo se va a ir a vender camisetas deportivas a la China si de allá las traemos? Y entonces yo dije, pues porque así uno tiene que ser así de emprendedor en la vida, o sea, porque le va a tener uno miedo a los chinos. Y es básicamente lo que además también me pasó después con Santos y lo que me pasó hoy en día a la alcaldía, que me dicen, ay, pero usted no tiene fuerza política. Pues sí, de la vida tradicional no la tengo, pero en el corazón la tengo toda, o sea, en las tripas
fui capaz de crear un ser humano, no voy a ser capaz de salir a hacer campaña y recoger unas firmas, obviamente que sí. Entonces he sido muy emprendedora toda mi vida, realmente es un tema que en ese momento de emprendimiento además me pasan unas creaciones maravillosas. Y logré venderle a Estados Unidos, le vendí ropa a campos de golf de Donald Trump en su momento, porque allá fui y ofrecí, además era para mí la mejor vendedora siempre ha sido Gaviota. Y entonces, antes de irme a hacer la apertura de los mercados, porque arranqué por Costa Rica para aprender, y me iba con una maleta y con unas muestras y me echaba la bendición y llegaba al sitio, alquilaba un carro y ya tenía seleccionadas los sitios a donde iba a vender, pero nunca pedía la cita. Yo siempre decía, lo mejor que puede pasar en la vida es un factor sorpresa. Ya con el santo ahí al frente, pues la persona va a tener que decirme que sí o que sí. Pues obviamente no me quedo con la agenda tan apretada, eso era un poco medio arriesgado mi parte, pero me preparé muy bien en términos de ver varios capítulos de cómo Gaviota le hacía antesala en Pro Comercio, ¿no? Gaviota la novela. Estoy hablando de Gaviota, de la oficina de Gaviota. No había nacido Rodrigo. Rodrigo no le dejaba ver televisión tan tarde. La Gaviota, ¿no? La verdad. Entonces ya hay un momento en el que le hacen antesala al man de algo Pro Café o lo que fuera. Y entonces ese capítulo yo me acordaba mucho porque a mí me había impactado cuando yo era chiquita y veía la novela, y entonces me empecé a ver varias veces antes de arrancar para ver el desparpajo, como yo tenía que llegarle allá a los gringos, que para mí los gringos eran todos, o sea, de Panamá para arriba todos, yo los llamo gringos. Y así abrí mercado en Canadá, en Estados Unidos, en México, en República Dominicana, Panamá, la China, y estaba en esas metidísima, y se me acerca un día Sergio Díaz Granados, que en ese momento era el partido, pero entonces otras facetas importantes. En ese tiempo, de esos 13 años que duró aislada del mundo político, me convierto como catedrática de la Universidad Sergio Arboleda, dicto 7 años la materia de principios de economía, empresas familiares, políticas públicas, y también, desde el 2004 escribo en El Siglo una columna de opinión, una columna además bastante, digamos que bastante liberal para lo que es el siglo, obviamente. Incluso en mis primeros 2 años me llama todavía el señor Juan Pablo Uribe, que era el último godo que quedaba vivo, godo, regodo, y sí, hay alguien súper godo acá, y me llamó y me dijo que yo no podía dudar de la infalibilidad del Papa porque en una columna había hablado algo del Papa. Yo nunca había oído esta palabra. ¿Cómo se llama la empresa de ropa? Gold for Kids. Y en el término de la infalibilidad del Papa fue muy chistoso porque yo le dije al director del siglo, pero ¿cómo así que es infalibilidad? Y dijo, no, que el Papa nunca se equivoca. Bueno, yo salí y le dije al hijo, que es el actual director, le dije, dime, porque esto va a estar muy difícil. Es decir, el señor me está diciendo que el señor Papa no se equivoca, pues me están poniendo la cosa muy peluda. Hola, ¿cómo estás? Entonces yo llevaba siendo columnista desde el 2004. Para el segundo año del primer mandato de Santos, porque yo no voté en la primera tanda, mi primer voto fue por votos en ese momento. Santos empieza a hablar del proceso de paz. Y yo levanté las manos y dije, lo que necesita este país es paz. Y empiezo a escribir a favor de la paz. Llega el 2014, finales del 2013, y Sergio Díaz Granados me llama y me dice, en la lista para el partido de la U de senadores nos gustaría tener a una mujer empresaria. Venga y le hace al tema. Yo ahí era demasiado inocente de cómo es que se eligen los senadores en este país. Porque en el Sena aprendí cómo es que se eligen realmente. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Bienvenidos. Y me
parece como en el ADN de uno está lo que está. Entonces yo dije, sí, me encanta, me parece buenísimo, magnífico. Y entonces me lancé a ser candidata al Senado, saqué un voto más el de mi ex esposo, que me sentí muy contenta de que mi ex esposo ya siendo en ese momento votara por mí, que era un logro importantísimo. Y en la candidatura pues hablé de emprendimiento, porque pues a mí lo que más me vibra en la vida realmente es el emprendimiento. Creo que cuando uno crea oportunidades de emprendimiento y genera más red empresarial, logra realmente que las personas tengan oportunidades. Creo que las empresas tienen una carga importantísima y positiva, son los únicos generadores de riqueza y creadores de riqueza, y para abrir más puestos de trabajo necesitamos crear más empresas. Y mi objetivo era reformar el Fondo Emprender desde el Senado. Esa era mi gran propuesta, con generar unos procesos de formación desde la primera infancia y reentrenamiento a adultos, para que las crianzas de los niños en Colombia sean crianzas seguras, amorosas y respetuosas. Es decir, que no haya más maltrato, desde la palmada y la humillación. Porque hay gente que todavía dice, no, pero palmada sí se puede pegar. Y no, yo soy mi estilo y mi corriente de vida es no se les pega, nunca. Eso no educa. Eso no es ético. Quiero leer uno de los personajes que yo más quiero, como en términos de las crianzas seguras y respetuosas, que dice esto: mejor las cosas por su nombre. Quien le pega a un niño para corregirlo es un maltratador. Quien le pega a su pareja para corregirla es un maltratador. Quien le pega a su alumno para corregirlo es un maltratador. Quien le pega a su colega para corregirlo es un maltratador. ¿Por qué será que a la gente le cuesta tanto entender el primer ejemplo? Entonces yo creo que uno debe generar una política pública clara y contundente para hacer un espacio de capacitación y de reentrenamiento a los adultos y tener una capacitación en habilidades blandas transversales a todas las formaciones, desde la primera infancia, la primaria, la secundaria y obviamente en la universidad, y luego en el sector, y también en el sector técnico y tecnológico para la formación para el trabajo. Esas eran mis propuestas desde el Senado. Saqué un voto, 2 votos. Pero quedé conectada con el equipo de Juan Manuel Santos. Vieron mi entusiasmo, como lo dijo el señor Santos el día que dijo que yo era una niña y que era una tonta. Él dijo, pues sí, era muy entusiasta, porque yo entré al tema de la paz con un entusiasmo gigantesco, como muchas personas en este país. Creemos que este país se merece vivir en paz y vivir sin fusiles, pero una cosa es vivir en paz y sin fusiles, y otra cosa es que se roben la paz o los presupuestos que hay para poder generar efectivamente procesos de paz, de productividad, de emprendimiento, para que las poblaciones menos favorecidas y más vulnerables de este país tengan cómo salir de la trampa de la pobreza. Y me nombran directora de Empleo y Emprendimiento en el SENA, que se encargaba nada menos ni nada más que del Fondo Emprender. Y ingreso yo, pues mejor dicho, pues entonces yo creo en la ley de la atracción. Yo no sé si ustedes crean en la ley de la atracción, pero yo creo que a uno le llega el sitio donde tiene que llegar. Yo había soñado, cuando traté de que me apoyaran con el emprendimiento para poder ir y vender, no fue posible tener acceso a una persona que me dijera cómo diablos era que se podía hacer eso. Solamente podían acceder los aprendices del SENA que estuvieran en formación técnica. No estaba abierto para cualquier persona que tenga una formación universitaria o tenga 18 años y tenga las capacidades y las ganas de emprender, porque para emprender se necesita sobre todo ganas. Y bueno, ¿no? Y entonces quedo allí y empiezo a trabajar como una loca para arriba y para abajo y a recorrerme el país, y poco a poco, obviamente, ya no podía estar pendiente de la empresa. Y tengo una experiencia maravillosa y trabajo con el señor Prado, porque es el director del SENA. Durante 2 años yo trabajé con Prado. Uno tiene que desarrollar el oído ético para poder darse cuenta realmente quién lo está embaucando y quién no. Y a veces la ilusión y el romanticismo es el que lo embauca a uno. Y a mí me pasó eso. Yo no vi cosas.
no las mismas. Además, digamos que en mi tranquilidad, en mi corazón, pues yo no estaba encargada de hacer los contratos como tal de las obras de inclusión que yo después denuncio. Yo no estaba encargada de ejecutar 500.000 millones de pesos en el contrato TIC de las plataformas de tecnología. Estaba en el Fondo Emprender, un tema 100% misional. Y en ese proceso de sacar adelante el Fondo Emprender, de tener unos resultados muy eficientes, yo recibo un fondo que no era un sueño emprendedor, sino una pesadilla, como lo definí yo, de pasar de 3 años de una persona esperar a que le entregaran la plata para emprender, lo redujimos a una atención de 4 meses, trajimos metodologías efectivas y comprobadas desde Estados Unidos en términos de red de emprendimiento. Entonces montamos los Small Business Development Centers que funcionan desde hace 50 años en el sur de Estados Unidos, auspiciados por el gobierno de Estados Unidos, que es el Departamento de Estado, y tienen 1000 puntos de atención en todo el sur de Estados Unidos. Entonces lo que hicimos fue entrar en contacto con la Universidad de Texas, no sé qué, y tal, y yo lo que quería era que los gringos vinieran y se recorrieran el Bichada, el Guainía, que pasaran por San José del Guaviare, o sea, que pasaran por todas las zonas donde iba a llegar la paz, porque ahí era donde había que invertir los recursos. Yo recibo un fondo de 40.000 millones de pesos y dejo un fondo en 120.000 millones de pesos, porque logro encontrar recursos y dineros que estaban perdidos, recupero rápidamente los tiempos de atención y eso genera pues obviamente unos rendimientos financieros importantes. Pues yo estaba muy ocupada para estar pendiente de las pendejadas, perdónenme, que estaba haciendo Prada. Y en ese proceso de tanto entusiasmo y de ser muy eficiente en la ejecución de los recursos, porque además también tengo el manejo de la Agencia Pública de Empleo del SENA, que es la agencia más importante, es decir, en el mundo de las agencias públicas de empleo, el monopolio lo tiene que tener el Estado como tal. Hubo un error terrible y eso, digamos que eso es una cosa, una entidad, la verdad, ridícula que creó Luis Ernesto Gómez, que es el otro precandidato que hay, que es el Servicio Público de Empleo. El Servicio Público de Empleo es una entidad ridícula que no sirve para nada porque la Agencia Pública de Empleo del SENA tenía todo el reconocimiento, tenía la territorialidad y tenía toda la capacidad de atención. Andrea, perdón, te interrumpo. En ese momento cuando trabajaste con Prada, ¿Prada era superior, el mismo nivel? Era el director del SENA. Exactamente. Ahora explico un poco más qué es el SENA, porque es que uno no logra entender la dimensión del SENA cuando a menos que uno esté ahí directamente. Entonces, la Agencia Pública de Empleo del SENA le tenía que entregar los reportes al Servicio Público de Empleo, y el Servicio Público de Empleo tenía la posibilidad de presentar el 75% de sus logros por lo que hacía el SENA. Entonces yo peleaba mucho porque yo decía, no tiene sentido que ustedes tengan 70.000 millones de pesos, coloquen a una persona 130, o sea, que la gestión de la colocación a través de las cajas de compensación sea de 130.000 pesos, mientras en el SENA tenemos un costo de 26.000, lo recibo yo y lo dejo en 22.000 pesos el costo de gestión de poder ayudar al colombiano a conseguir empleo. Bueno, eso era una pelotera ahí gigantesca. Entonces pues yo siempre estaba muy en desacuerdo con el Servicio Público de Empleo. Creo que no es una entidad para nada eficiente y sí se creó una entidad de burocracia adicional. El caso es que yo dejo colocados en los 2 años, casi 3 años que logró dirigir la entidad, la Dirección de Empleo, cerca de 800.000 empleos. Y en ese momento tengo, digamos que dirijo un equipo de trabajo de 2.200 personas en todo el país. El único departamento que no he visitado es el Bichada. De resto me he metido, y mis departamentos favoritos son el Guaviare, Caquetá, el Amazonas. Realmente soy muy feliz en esos lugares. El resultado de eso fue que el Palacio de Nariño se fijó en mí, Juan Manuel Santos me tenía súper con el ojo echado, y cuando se llevan a Prada para la presidencia de la República, a pesar de Prada, me nombran presidente. Es el presidente el que me nombra directamente, no Prada. Prada después salió a decir que era él y que había dicho, pero no era Prada. Incluso era muchísimo más cercano al tema de la familia. Y yo les confieso que además, pues esto es público, yo a Alfonso Prada le tenía cariño, pero yo adoraba al señor Juan Manuel Santos.
yo estaba absolutamente convencida que Juan Manuel Santos era de verdad el gran líder del siglo XXI y que era una persona que estaba llevando al país a un cambio histórico importantísimo. Y yo estaba siendo parte de la historia. A mí ese movimiento en la parte del ego me encantaba porque pues, yo soy historiadora. Entonces pues había estudiado 4 años historia y estar siendo parte de una movilización histórica de cambio del país me parecía lo máximo. Así fuera en una chalupa montada entre Leticia y Puerto Nariño. Eso me parecía que era el sentido histórico de lo que yo estaba haciendo. Entonces me dejan encargada de la Dirección General del SENA y aquí viene la prueba ética y el oído ético. Aquí viene la historia de lo que pasó éticamente hablando. Todo el amor, todo el cariño, todo el convencimiento. Pasaron 15 días de haber sido nombrado. 15 días de haber sido nombrado. Y me llama la secretaria privada de Prada, que ya estaba en Palacio Nariño, y me dice, va a haber una condecoración para Alfonso en Casa Nariño, Yopal. Y hay otros eventos adicionales. Nos parece muy importante desde Palacio Nariño que tú vayas. Ahí empieza uno como a decir, Palacio Nariño, Palacio Nariño, que tú vayas, que es bacano, chévere, pues vamos, ¿no? Sí, listo, tú tienes que estar en Catán, tal hora, perfecto, maravilloso, bueno. Y llegué a Catán, monté en la avioneta que nos iba a llevar, terminamos el recorrido en San Andrés, o sea, decíamos Bogotá, Yopal, San Andrés. Entonces me monté en la avioneta a las 5:30 de la mañana y cuando me subo en la avioneta me saludaron 3 viejas que estaban ahí sentadas. Doctora, yo las vi tan familiares. ¿Qué puede ser tan familiares? Tal vez si ellas no se hubieran puesto de zapas, yo no hubiera tenido la capacidad de reconocer quiénes eran. O las hubiera reconocido tiempo después. Se pusieron a conversarme hasta que hubo un momento en que ya empecé yo a hilar tan fino que resultaba que ya era la community manager del SENA que iba a ir. Y como yo soy muy austera en mis procesos, o sea, yo ando sola, yo voy sola, yo vengo sola, yo pues me montaba en esos procesos sola y tal. Me dice ella, entonces yo digo, oye, pero una pregunta, ¿tú por qué estás acá? O sea, alguien paga tu comisión de estar acá y ese es el SENA. Y yo que soy tu jefe, no sabía que tú ibas a venir. ¿De qué se trata? Y ella me dice, es que el jefe dio la orden. ¿Cuál jefe? Y me señala, pues a Prada. Y yo, no. Soy yo, ¿verdad? Estás equivocada. ¿Cómo te digo? Estás equivocada. Él es el señor secretario general de la presidencia. Tú trabajas en el SENA, tú tienes un jefe, el jefe de la oficina de comunicaciones, y pues no tiene, tu comisión no tiene por qué llegar a la directora general porque pues allí es un largo camino. Sí, es un tema de ineficiencias gigantescos. No estás acá. Claro, entonces yo llamo a la secretaria privada de Prada y le digo, explícame tú por qué estás sacando la gente del SENA para la presidencia de la República. ¿De qué se trata esto? Y ella me pone en mayúsculas, Alfonso dio la orden. Punto. Y yo dije, 15 días llevaba solamente profesional. ¿En propiedad o encargado? No, ya en propiedad. Cuando a mí me hicieron el empalme, claro, yo había visto al señor poner las primeras piedras porque al señor le fascinaba poner primeras piedras de todo. Y yo pregunté, ¿hay alguna obra que tenga problemas? No, todo está en orden, este es un equipo eficiente, tranquilo, todo está maravilloso, bueno, perfecto, dichoso. Yo quería saber si había alguna que tenía problemas, porque pues esa es a la que hay que pararle bolas. Arrancó el avión y yo me la acerqué así y le dije, Alfonso, una pregunta, ¿tuviste la orden de que viniera la community manager del SENA? Y él pues es un personaje muy complejo. Me contestó cualquier cosa. Entonces yo ahí, con el oído ético que uno tiene que tener y no espantarse, uno no se debe espantar por nada. Le dije,
porque a mí no me parece correcto sacarse funcionarios de una entidad para otra, porque ahí es cuando uno hace que los recursos sean ineficientes. En Palacio de Nariño no tienen un community manager que venga a tomarte fotos, porque a eso fue la señora, a tomarle fotos a él. Bueno, el castigo como me reprimieron, fue que yo llegué al evento en Yopal, y en el evento en Yopal me bajo, llego al evento, y la orden era que yo tenía que estar en las gradas de atrás y no en la mesa principal. Eso fue el castigo. Pero es muy chistoso porque los políticos, como se mueven con esos egos de tener que estar en la mesa del frente para que les tomen la cosa, para que les saluden más a ellos, para ellos llegar de últimos y ser los más importantes, ¿no? Y que les acaricien el ego. Pues a mí la verdad me importó 5 y yo me fui para atrás, porque pues yo la verdad siempre estaba en el gallinero. Entonces pues yo me siento cómoda allá. Fui allá y me senté con los aprendices del SENA y tal. Y el gobernador, que estaba en el evento, de repente arranca el evento, cantamos el himno de Yopal, el himno de Taganá, el himno de no sé qué, el himno de los llaneros que libertaron a Colombia, bueno, toda la historia. Y arranca el evento y de repente dice el gobernador, que era el que tenía la primera palabra, pues yo tenía entendido que venía la directora nueva del SENA, ¿dónde está? Y yo desde atrás, ¡aquí! ¡Ese aquí me van a sentar! Y para eso así, yo dije, no, y ahora para 3 horas se vuelve de aquí a San Andrés, esto va a ser lindo. Eso fue la primera vez. A los 8 días me llamó ustedes han oído hablar de ese cargo, que no es un cargo real, que se dice el del computador del Palacio, que es el que reparte los puestos básicamente. El del computador del Palacio era un señor que se llamaba Juan Valdés, que había trabajado en SENA. El señor Juan Valdés parece que les cobraba 1 millón de pesos a los contratistas en el 7º piso de la Torre Central, ya que está quedando grabado, 1 millón de pesos en la Torre Central, parece ser. Le pagaban a la persona 3 millones de pesos y la persona tenía que llevar 1 millón de pesos para el en efectivo y entregárselo a la secretaria de él. Ese señor me llama a mí porque lo convierte Prada en el funcionario del computador de Palacio. Y me dice, hola María, ¿cómo estás? Porque además es de Medellín. Y yo, bien, ¿cómo estás? Dime, porque además yo ya para los 20 días yo ya mierda, ya cacho toda esa gente. Dime, mira, vos no te vas a creer la nueva directora de SENA, ¿o sí? Y yo, ¿cómo así? ¿De qué me estás hablando? Pues que el jefe es el jefe. Y yo decía, ¿por qué es que le dicen a este tipo el jefe? Eso parece como de magia, ¿no? Sí, ya en ese punto ya yo ya no había pensado, era como en paralelo y todo eso. Les estoy contando básicamente el libro. Ya va a salir. Porque son las cosas detrás, porque uno cree que esto es por delante solamente las 3 o 4 pendejadas que salen, pero el detrás es una cosa muy loca. Así me dijeron, que no me creyera la jefe, que el jefe era el jefe y él seguía mandando. Y evidentemente no solamente seguía, sino sigue mandando. En muchos espacios en el SENA sigue teniendo un poder infinito, porque pues desafortunadamente yo siento que el gobierno actual no ha logrado agarrar la entidad en su totalidad. Lograron sacar a las personas, pero no a toda la gente que dejó Prada sembrada. ¿Y es que está en el gobierno? No, él está en este momento en el gobierno. No, él está viendo a ver por dónde se mete otra vez Renacer. ¿Se llama Renacer Político? ¿Cómo se llama el nuevo partido? Renacer Colombia. Es una cosa de verdad. No va a salir en menos de nada decir que es la nueva generación de políticos. Bueno. María Andrea, antes de todo lo que comentas, a pesar de que nos has contado que eres excelente vendedora, yo te creo. Yo soy del gremio, soy vendedor también. Pero déjame terminar. Ok, dale. No, es que la pregunta es, bueno, si termina. Sí, acá la pregunta. Dale. ¿Ah? Claro, no, pero es que quiero, porque la conversación era la ética del servicio público, entonces pues el punto máximo de ética en el servicio público fue haber estado aquí. Entonces el paisa te dice, El no paisa te me creas, dice, no te creas, no te creas la nadie esa. que no sos. Y a partir de ese momento viene un pulso muy delicado y muy complejo directo con Palacio de Nariño, nada más ni nada menos. Y empiezo yo a darme cuenta que en la 57 con octava, aquí en la Dirección General del SENA, una de las obras que me habían entregado como perfectas, pues no se movía todos los días, pasaba que había un obrero que miraba para arriba y yo lo miraba para abajo y yo decía, ahora esto está como muy
extraño, llamo yo al director jurídico, que era la mano derecha de Prado, y le empiezo a preguntar y me empiezo a dar cuenta que me están ocultando información, que había un pacto muy claro entre los funcionarios de no contar. Empiezo a trabajar muy de cerca con los sindicatos, que fueron absolutamente maravillosos y son, o sea, para mí, o sea, siempre me quedó claro es que cuando uno se lo nombra en una entidad o cuando uno llega a trabajar en una entidad, con los primeros que se tiene que reunir siempre es con los sindicatos, que son los que más cuidan las entidades. Les tengo un cariño gigante con los sindicatos. Y los 6 sindicatos de SENA fueron absolutamente maravillosos conmigo, a tal punto que ustedes entenderán, yo supongo que ustedes entienden lo que significa un sindicato, que cuando a mí me echan, el sindicato para el SENA. Eso, digamos que dentro de la lógica de que echen a un director de una entidad y los sindicatos bloqueen la entidad, no pasa, y eso pasó. Como tampoco pasaba que un día pararon y siguieron que yo bajara a tomarme una torta y a tomarme un vino con ellos porque habíamos logrado ampliar la planta de personal que llevaba haciendo una promesa incumplida por 3.000 cargos y 800 cargos temporales nuevos. Y además entonces decidieron, queremos que baje porque esto lo hizo ella, y lo hizo con nosotros y reconoció nuestra legitimidad. Y entonces yo bajé ahí y eso fue muy chévere. Y eran unas cosas que pasaban de una manera muy distinta a lo tradicional de lo que pasa en la organización institucional, ¿no? Yo creo mucho en la capacidad disruptiva. Por eso estoy haciendo una campaña muy disruptiva y con las uñas. Me las pinto de rosado para que no se vea tan uña tan pelada, entonces por eso me las pinto de rosado para sentirme como poderosa, por lo menos por el color del esmalte, no porque tenga maquinaria ni nada. Después de eso, entonces, siguen ocurriendo muchas presiones y yo empiezo a darme cuenta del desastre de la obra del frente. Empiezo a recopilar información de la obra de Buenaventura, de Florencia Caquetá, del Amazonas, básicamente 300.000 millones de pesos. O sea, un Lamborghini, porque ahora uno puede hablar en términos de Lamborghini, hacer la traducción. En la denuncia final que yo pongo es de 1.000 Lamborghinis, es decir, 1 billón de pesos, que se pudieron haber perdido en las obras de infraestructura, porque además, pues claro, sí, entregaron los anticipos, los contratistas fueron reales, pero lo que sí ocurrió fue que las obras no las entregaron nunca a tiempo. Apenas está saliendo el edificio de la 57 del Fondo de la Tierra, pero ese edificio se debió haber terminado en el 2017, en junio. Y eso significó hacer una adición de los 19.000 millones de pesos que costaba el contrato, 7.000 millones de pesos adicionales. La obra de Buenaventura, una obra de 36.000 millones de pesos que va a terminar costando 50.000 millones de pesos. Se perdieron además dentro del proceso de vigencias futuras y de vigencias sustitutivas. El año que me echan, se perdieron 18.000 millones de pesos perdidos, o sea, perdidos para la entidad, porque el Ministerio de Hacienda viene y dice: papito, no ejecutó, me llevó el presupuesto y y el SENA tiene que ver a ver de dónde saca otra vez, y eso significa al final menos materiales de formación, menos instructores, menos modernización de los ambientes de formación, o sea, la población más vulnerable, que siempre para mí son muy claros, o los jóvenes, las mujeres o los niños. Esos son los que llegan al final del final. Los hombres también, obviamente, para que no van a decir, ay, están discriminando. No, pero estas son las poblaciones más vulnerables que tenemos en este país. Y bueno, ya viene el proceso de empezar a recoger todas las pruebas, porque uno no puede salir a denunciar como un loco. Recojo todas las pruebas, empiezo a echar a las fichas claves del SENA de Prada, lo enfrento echándole las personas, y el presidente de la República me llama directamente a hacerme el reclamo de por qué yo estaba echando a la gente de Prada. Y pues yo le digo al presidente, pues porque usted me dio una instrucción muy clara que era que la joya de la corona había que cuidarla, y esos señores yo creo que se están robando la plata, presidente. Entonces me dijo: no haga nada más, venga a mi oficina, yo la llamo y hablamos. Y yo: perfecto. Efectivamente, 3 días después llego yo al despacho general, a la presidencia, me reúno en la secretaría privada y le llevo al presidente más de 5.000 folios de los contratos TIC, de las obras, pero además le digo:
Creo, presidente, que por medio de este contrato entró la empresa RGQ Logistics, que es la empresa a través de la cual ingresaron los dineros de Odebrecht de la campaña. ¿Qué? ¡No! Eres peligrosa. Entonces me dice que no, que él va a hablar con Prada, porque además yo le digo, Prada no me deja en paz, Prada me presiona, Prada, cosa. Déjeme terminar a ver cómo soluciona lo de las obras y cómo soluciona todo esto, y me dice, no se preocupe, usted siga adelante, cuenta conmigo. Pues obviamente yo le creí, porque hasta ese punto, pues a ese nivel uno dice, no, pues obviamente el presidente de la República es la persona, ¿no? Pues como que uno cree que es la persona que mejor tiene que administrar toda esta historia para todo este, pues, desastre de que vivimos con un país tan subdesarrollado, pero el 1 de noviembre que sí quise, después me Gracias. Y bueno, 6 meses después, faltando una semana para su salida, pues el presidente creo que fue tratando de limpiar seguramente la imagen de Prada en una obra de las denunciadas. Dice, yo le pregunté a Prada si eso estaba mal, le dije a Prada que se investigara a sí mismo, él se investigó y obviamente no encontró nada, y lo que me dijo era que a esta niña le había quedado grande el puesto y pues por eso nos tocó sacarla, y ella quedó muy resentida y salió a denunciar cosas absurdas. Todo al revés. Yo denuncié antes de que me echaran, yo le conté a él antes de que me echaran, o sea, porque le conté a él y al final con todo el que ha salido de RGQ Logistics y de Esteban Moreno, es que me queda a mí más claro que realmente fue por eso que me echaron, porque yo pues descubrí que eso lo he escrito en las columnas, esto lo he contado en la W, esto es público y es una y otra vez la misma historia. Pero yo hubiera podido quedarme callada. Dentro del desarrollo de lo bioético que yo les digo, uno en esa circunstancia hubiera podido tomar la decisión de quedarse callado y de decir, bueno, ¿cómo arreglamos? ¿No? Pero es que cuando tú estás en un cargo de semejante nivel, yo nunca me imaginé que yo iba a ser directora general del SENA. Después que yo saqué 2 votos para la elección en el Senado, yo no me imaginé que yo iba a terminar de directora general del SENA. Jamás en la vida. Pero había un aliciente que era lo único que me mantenía absolutamente concentrada en lo que tenía que hacer. Uno, pues mi fe profunda en Dios, porque creo en Dios, en el universo, en una fuerza que hay que respetar. Pero cuando yo llegaba muy tarde, agotada, exhausta, con la cabeza así, lo único que hacía era ver a mi hijo, que tiene el pelo crespo divino, durmiendo en su cama. Y yo le juraba todos los días a ese niño que nunca se iba a sentir avergonzado de tenerme a mí como su mamá. Y pasara lo que pasara. Sí, lo dije. Sí. Y que pasara lo que pasara, él se iba a poder sentir orgulloso de mí, independientemente que no tuviéramos que comer. Y pues me salió. Hacer oposición cuando uno tiene un salario de congresista y denunciar es lo que toca hacer cuando uno es oposición. Lo lógico. Otra cosa muy distinta es cuando uno está sentada en el Consejo de Ministros, con todos los ministros y con el presidente de la República al frente, le dice, oye, príncipe, creo que tú y tus amigos se están robando la plata. Y eso no se hace. A mí me tocó decirle a un par de senadores de la República que a mí se me caía la cara la vergüenza, decirles que no podíamos hacer lo que me estaban diciendo, que de Palacio de Nariño le habían dado ya la instrucción, que era que como ya venía la campaña política, entonces que había un contrato que iba a salir, entonces que el contrato había que ponerlo por el doble, y que eso era para su campaña política. Y se quedaba así esperando seguramente que yo le dijera, pues lo que deben decir otros funcionarios, que es, ok, pero y entonces para yo hacer ese favor, ¿cómo voy yo? Y yo les decía, a ver, disculpen senadores, es que yo no entiendo lo que usted me está proponiendo, ¿eso es como robar? No, pero ¿cómo se te ocurre? No, porque es que a mí no me cuadra, porque la plata de los impuestos de los colombianos va a terminar en su campaña política. Si usted necesita 8.000 millones de pesos para hacer campaña política, no tiene más sentido que usted pida un préstamo al banco. Pero es que me lo autorizaron en Palacio de Nariño. Y, o sea, el Palacio de Nariño también está mal. Déjeme, yo llamo y verifico. Entonces,
se volvió un rollazo terrible porque por un lado les estaban investigando y revolcando todas las cosas que estaban haciendo mal durante 4 años en el gobierno y por otra no les estaba dejando sacar la plata. O sea, era realmente una funcionaria que estorbaba a muchos niveles. Y entonces yo le decía a esas personas, pero a ver, explíqueme una cosa, si hacemos eso, supongamos, y nos cogen, ¿usted se va para la cárcel o me voy yo? Pues porque es que yo necesito entender, no, pues obviamente ni tú ni yo, y se va al cuarto, el quinto, el sexto, la tienen clarísima. Entonces cuando tú me hablabas de esto, yo te sé decir perfectamente cómo es que se roban la plata. Y sé además con toda la claridad cómo se enfrenta. Y sé además que después de lo que yo hice, pues obviamente a mí un amigo me decía, pues yo tenía muchos amigos en el gobierno, personas que yo quería mucho, empezando porque yo quería mucho al presidente de Santos. ¿Ustedes creen que hubo un funcionario del alto gobierno, un ministro o una ministra de los que éramos amigos que me llamó a decirme, oye, lamento mucho lo que te está pasando, qué horror? Ni uno. Entonces un amigo me decía, pues que tú eres la vomitada de la fiesta. No sabes, nunca baila con la vomitada de la fiesta. Es muy cruel, pero así me lo decían los 3 días. Y yo quedé muy desilusionada, pero al final, digamos que el aprendizaje y la reconstrucción, otra vez puesta en orden de los chakras y del aura y del alma completa, me dejó una emoción adentro que cuando la recuerdo me hace vibrar muy bonito y es, no me dio miedo. Y cuando me dio miedo, lo hice con miedo. Los enfrenté con miedo. Y me fui con la dignidad del caso. Y me fui a volver a emprender yo sola. Al día siguiente o a los 2 días le abracé a mi hijo y le conté lo que había pasado. Y los dos tuvimos que hacer el duelo de perder a una persona que queríamos que era el presidente Santos. O sea, para mí no solamente era dejar una entidad que yo siempre digo que quedó tatuada en mi corazón, sino era haber admirado tanto a una persona y haber caído en el desengaño de verdad profundo, muy grande. Y pues para ni hablar, así me hemos dicho. ¿Llegaron amenazas? Sí. Porque había gente muy... Y sin embargo, pues yo voy a la fiscalía y todo, y no solamente amenazas, sino además unas cosas horribles, porque lo que decidieron montar en la fiscalía y en la procuraduría era decir que, y Prada mismo lo dijo en la radio, que es que era un tema personal. Pero el personal es con un matiz venenoso, ¿no? Entonces es como un tema, es que es un tema personal, entonces ella está como medio loquita. Eso fue otra cosa durísima de enfrentar el machismo. Es un tema de una vieja que se puso loca porque... Tenía la regla. Exactamente, no, pero además es lo que trataba de insinuar era que él y yo teníamos una relación sentimental. Claro, porque estaba celosa y reñuda y todo. A tal punto que en la indagación de la fiscalía, cuando me llaman a los 15 días de haberme despedido, el fiscal encargado para los altos aforados, de los aforados super pinchados, el que investiga a los corruptos pinchados de este país, me dijo, antes de empezar su catarsis, o sea, catarsis, un fiscal. Yo le dije, ¿qué catarsis? No me equivoqué, estoy en la fiscalía, no estoy en un psicólogo. Sí. Cuénteme y déjeme claro, ¿usted tiene algún tema o algún problema de tipo personal con el doctor Alfonso Prada? Con el doctor, ¿no? Con el ciudadano, sino con el doctor. Y pero tú no eras doctora. No, yo era la niña. La niña loca. No, yo no le entiendo la pregunta fiscal. Yo vengo a denunciar un caso de corrupción de $1 billón. No entiendo, pues es un tema personal como de tipo de que soy ciudadana y pago impuestos y me duele el tema, sí, es personal. ¿Podemos empezar? Duré 4 horas explicando todo. Y al final el fiscal me iba a preguntar, ya que hizo su catarsis, le quiero preguntar nuevamente si usted tiene un tema de tipo personal. Me mandaron, yo solicité protección, pues porque estaba demandando. Y entonces agarré una carta a la fiscalía que me llegó diciéndome que después de haberme hecho un estudio de seguridad, no tenía ningún riesgo. Pues yo ando en la calle, pues normal. Exacto, yo me metizo en la manada, en la gente, muy corriente. Y en la columna dije, si a mí me pasa algo, y en varias veces dice a mí y a mi familia nos pasa algo de tipo legal, jurídico, físico, hay 2 personas con nombre y apellido que les pasa esto, pues la gente de la
la gente me apoyó mucho y fue maravilloso. Y a raíz de eso pasó el tiempo y mi nombre apareció en una encuesta de opinión el año pasado, en noviembre, como candidata a la alcaldía de Bogotá. Y yo vi eso y dije, no puede ser, si pues sí, no tengo nombre, ni apellido, ni soy hija, ni nieta, ni hermana, ni prima, nada. Y en la reflexión profunda y en el proceso de reconstrucción me quedó muy claro que se lo van a robar de todas formas, pase lo que pase. Y mientras yo estuve no pudieron, me tuvieron que sacar. Y mientras yo estuve pude hacer lo que no les habían hecho los sindicatos durante 14 años y pude trasladar a 400 funcionarios que llevaban sin poder trasladarse por razones de reunificación familiar durante más de 6 años porque no tenían un senador que les avalara la bendita traslado y a quien iban a cobrar después en favor en términos políticos. Entonces yo di la orden de ármenme ya un rompecabezas y trasladen la gente que necesita el día. Lo único que hay son cargos disponibles en todos los departamentos. Porque creo profundamente en el bienestar de las personas. Si uno está bien, uno trabaja bien. Si uno está bien, uno en la familia está a gusto. Si uno vive en la calle bien, pues uno es más respetuoso. Que si uno tiene un eslogan en el que tiene que transitar o vivir o trabajar en un lugar en donde sálvese quien pueda, pues uno sale literalmente a matarse contra el mundo para uno poder sobrevivir a la noche. Entonces dije, pues voy a hacer el ejercicio. Lo peor que puede pasar es que vuelva a votar, de pronto mi ex esposo nuevamente vuelva a votar por mí y yo. Pero quiero enfrentar a toda esta clase política tradicional y decirles a los bogotanos que no estamos condenados a que los mismos con las mismas pues nos sigan gobernando, que podemos pensar en opciones diferentes y renovadoras, porque yo misma lo he pensado muchas veces, yo quiero a alguien nuevo, diferente. Entonces pues sí, es muy contradictorio porque el que aparece nuevo y diferente, pues con una mano adelante y otra atrás, dice, pero usted tiene una mano adelante y otra atrás, en cambio mire Galán, o mire Gaviria, o mire, pues, entonces ¿qué? El huevo y la gallina, ¿cómo le hacemos, no? Y la plataforma a la que decidimos con un grupo de amigos ponerle se llama Voy por ti Bogotá, para inspirar a las personas de manera individual, a que cada una le pueda aportar desde su propia vivencia qué puede hacer por Bogotá. Vemos que Bogotá, y yo la siento así, nos transfiere su malestar y nos toca vivirlo y padecerlo en nuestras casas. Nos transfiere su malestar como el frío matutino que se nos cuela entre los huesos, que a veces es chévere, pero que a veces no es tan chévere. Vivimos más en un malestar, como en una especie de sala de urgencias, infartados y colapsados, porque las venas por donde deberíamos podernos mover, pues están completamente atascadas. Y en el cuerpo y en nuestro organismo, cuando las venas se tapan, uno colapsa y se muere. Nosotros estamos colapsados y además estamos inseguros, pero además también estamos respirando un aire que nos está matando. Esos son, digamos, como los 3 puntos más neurálgicos, que además lo ven todos los candidatos, obviamente, pero yo los describo como una sala de urgencias. Ahí está. Es el primer punto para ser abordado, para poder hacer la construcción del bienestar, que es el único eje alrededor del cual gira toda la propuesta. Bienestar, pero además lo separo con un guión. Bien, guión, estar. Exactamente. Segundo gran pilar es el tema de infraestructura social, que tiene que ver con la educación, con la salud, con la cultura, con la recreación, con los parques, con el turismo, con todos esos equipamientos intangibles que necesitamos para poder vivir bien y para estar bien. Y el tercer gran punto o gran eje es la productividad y el emprendimiento, con el propósito firme de crear el primer fondo de emprendimiento real para Bogotá, con capital semilla condonable, entre 100 y 150 millones de pesos, copiando tal cual el modelo que hicimos en el centro y empezando con la primera convocatoria en febrero del 2021 de 30 mil millones de pesos y dejando de una manera muy conservadora una segunda convocatoria de 50 mil y una tercera convocatoria de 70 mil millones de pesos. No prometo más porque no me gusta ser populista, pero yo creo que sí se puede, con mucha buena gestión y con muy buena ejecución, lograr dejar un fondo mucho más robusto. Que cree empleo y que en efecto genere una red adicional de empresas que paguen impuestos, porque necesitamos más empresas que paguen impuestos, pero también más empresas que nos creen empleo. Y si yo les pintara en una servilleta, la estructura básicamente sería el bienestar en el centro, movilidad, seguridad y medio ambiente, infraestructura social,
productividad y emprendimiento. Eso sería, digamos, como la propuesta de la servilleta, gracias, es como lo concibo. Y el bienestar es el objetivo central, y ya, digamos, como desagregarlo en cada punto, pues si quieren lo podemos dejar ahí para que ustedes puedan abrir el espacio para las preguntas, y se abre el espacio de las preguntas, y digamos como sintiendo conexión, o quieren ustedes preguntar, o si no, yo sigo hablando aquí hasta las 11 de la noche porque yo hago... Dime. Ok. Han surgido varias preguntas desde la primera que hice. no puedo hablar. ¿Ah? Te había comentado que tú, siendo excelente vendedora, entonces yo también soy vendedor, se le vino a la cabeza. Efectivamente es muy buena vendedora. Y no, eso está bien, eso sirve. Pero ahora me surgió otra idea no. Recién hablando con unos amigos, pensábamos sobre la cantidad de personas que nunca votan. ¿Y por qué nunca votan? Es una cifra grandísima. Entonces comencé a pensar, yo no votaría, pero voto. Por eso estoy aquí, me interesa el tema. Y siempre he pensado que todos los políticos saben qué hay que hacer. Todos. Las ideas de Petro maravillosas, las de Duque maravillosas, todos dicen cosas que todos sabemos. Y hago la analogía con lo que uno sabe que necesita para estar saludable. Uno sabe qué necesita para estar saludable. El problema es que cumplan. Y pensé hace un rato que es como en las relaciones afectivas. A veces llega un momento en que uno ya no cree en el amor. Y de pronto conoce a alguien y dice, ay, me arriesgo o no me arriesgo, me arriesgo o no me arriesgo. Y definitivamente a otra conclusión que yo he llegado, porque alguna vez soy aficionado a las páginas web y dije, no, para estas elecciones sí voy a montar una página web donde esté toda la historia de todos los candidatos, porque que yo me acuerde de mí, de mi familia, hemos votado más porque dicen, que dijo que el otro, este es simpático, esta es simpática, lo que sea, pero estoy seguro, en mi familia nunca estudiaron o conocieron qué hacía, qué hizo, antecedentes, que es al menos una base que uno puede